Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Lo que le corresponde al Infonavit dentro de el Programa Nacional de Viviendas, 1.000.000 de viviendas, es la construcción de 500,000, para lo cual la presidenta nos instruyó la constitución de una empresa. Se requería para esta constitución de la empresa un cambio constitucional y cambio a la ley del Infonavit. El cambio constitucional ya se dio, la ley del Infonavit ya pasó por la Cámara de Senadores, ahora está en la Cámara de Diputados. Esperamos que en los próximos días ya quede resuelto el tema de la reforma del Infonavit para empezar ya con la construcción. Hola, yo soy Elvis. La llegada del gobierno de la Cuarta Transformación marcó un punto de inflexión en la historia del Infonavit. La propuesta de reforma a la ley del instituto, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, desató un intenso debate político en torno a la transparencia, el control del gobierno y la gestión de los recursos de los trabajadores. En este contexto, la nueva ley del Infonavit busca reestructurar el sistema y asegurar que los recursos se destinen de manera eficiente a la construcción de vivienda social. La propuesta de nueva ley del Infonavit está en boca de todos porque se ha enfocado sobre una guerra de palabras, donde se ha desatado un debate acelerado entre el gobierno y la oposición. El debate se centra en el control del fondo, la creación de una empresa constructora, la lucha contra la corrupción y el acceso a la vivienda social. La derecha, con su discurso de defensa del trabajador, acusa al gobierno de querer apoderarse de los ahorros de los trabajadores. Señalan que la reforma al artículo 42 de la ley del Infonavit les permitiría al gobierno disponer de estos recursos a su antojo. Aseguran que las modificaciones a las comisiones de vigilancia y transparencia dejan en sus manos el control absoluto del instituto. El senador Ricardo Anaya Cortés ha sido uno de los más acérrimos críticos de esta reforma, asegurando que el gobierno busca colonizar al Infonavit. El gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum, defiende la reforma al Infonavit como un paso crucial para erradicar la corrupción, asegurar la transparencia en el uso de los recursos y garantizar la construcción de vivienda social. Señalan que la creación de una empresa constructora propia reduciría costos y tiempos de construcción, y que el control gubernamental es necesario para garantizar que los recursos se destinen a las necesidades de los trabajadores. La presidenta Sheinbaum sostiene que la reforma es fundamental para que el Infonavit cumpla su objetivo de brindar vivienda digna a los trabajadores. La reforma busca erradicar la corrupción, asegurar la transparencia en el uso de los recursos y garantizar la construcción de vivienda social. Se propone la creación de una empresa constructora propia para reducir costos y tiempos de construcción de viviendas de interés social. Además, se busca un mayor control gubernamental para asegurar que los recursos se destinen a las necesidades de los trabajadores. La reforma busca mejorar el acceso a la vivienda digna para los trabajadores, especialmente para los sectores más vulnerables. Nosotros queremos dejar algo bien claro. Estamos absolutamente a favor de que se construyan 2 millones de casas, que la gente pueda tener una casa, que haya casas en renta, para que la gente, ese pago de la renta se abone a capital y después puedan quedarse con la casa. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. De eso no se trata esta reforma. Yo voy a plantear 4 críticas bien concretas y lo que les pido es que si yo falto a la verdad me digan en qué artículo dice algo distinto de lo que yo voy a decir, porque es una barbaridad lo que aquí están planteando. Lo primero y lo más grave, le están dando facultades al Infonavit, vean el artículo 42, de disponer de los recursos bajo su administración. Esa era una facultad que no tenía el Infonavit. ¿Qué significa eso? Significa que al 30 de septiembre el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores. Son esos 200, 300, 400 mil pesos que tiene la gente en su subcuenta de vivienda. Y lo que ustedes están planteando en esta reforma legal es que el Infonavit pueda tomar esos recursos, 2 billones de pesos, que son de los trabajadores, y donde los administren mal,
La gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Artículo 42. Esa es la primera razón y la más grave. Segundo, colonizan al Infonavit. Saben nada más. Había una comisión de vigilancia, 9 integrantes, 3 representantes de los trabajadores, 3 de los patrones y 3 del gobierno. Había un equilibrio. Artículo 17. Sigue habiendo 9 integrantes, pero ¿qué creen? Ahora son 5 del gobierno, mayoría, y le dejan 2 a los trabajadores y 2 a los patrones. Control total del gobierno de la comisión de vigilancia. Entonces, con esos 2 billones de pesos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Lo mismo, antes eran 3 integrantes y eran 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Y ahora lo modifican y le dejan 1 para los trabajadores, dejan 1 para los patrones y toma el control el gobierno. La dirección general, antes era la Asamblea General la que nombraba al director general a propuesta del Ejecutivo, ahora es directamente el Ejecutivo. El Comité de Transparencia, lean el 25 bis, antes eran 3, 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Ahora 1 de los trabajadores, 1 de los patrones y 3 del gobierno. Entonces, para efectos prácticos, olvídense los trabajadores de estar representados en la comisión de vigilancia, en el comité de auditoría, en el comité de transparencia, porque ya todo lo va a controlar el gobierno. Y si dicen que no es cierto, porque les da por decir que no es cierto, díganme si no establece eso el 17, 18 bis, 22 y 25 bis. Tercero, quitan los controles prudenciales. Antes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía una facultad, vean la fracción tercera del 66 de la ley vigente, decía, supervisará y vigilará que las operaciones del instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas. Lo eliminan. Entonces resulta que ahora el 66 le quita cualquier facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le dan todas las facultades al gobierno, concretamente a la Secretaría de Hacienda. O sea, entendamos de qué se trata esta reforma. Es una reforma en donde pierden poder sobre su propio dinero los trabajadores, donde pierden voz los patrones que aportan 1/3 y donde toma todo el control el gobierno. Y por último, dijeran ustedes, bueno, ¿cuál es el problema, hombre? Esos 2 billones de pesos que son lana de los trabajadores, gente que está aquí en este salón, que tiene su subcuenta de vivienda, que tiene ahí 200,000 pesos, eso sumado es lo que suma estos 2 billones de pesos. Dijeran ustedes, no, bueno, es que el agrónomo Romero es un gran administrador, nada más que es el mismo señor que quebró Pemex. Solamente Pemex Refinación perdió 900,000 millones de pesos durante el sexenio pasado. Es decir, la mitad del total del dinero de lo que tienen los trabajadores en su subcuenta de vivienda. A ese señor le están entregando el control total y absoluto, sin contrapesos. Borran de un plumazo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, borran de un plumazo a los trabajadores y a los representantes patronales para darle todo el control al gobierno. Y dijeran ustedes, bueno, ¿es lana del gobierno? No, es dinero de los trabajadores. Y por último, qué falta de respeto. 180 páginas. ¿Quién de aquí las estudió a conciencia? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes de los trabajadores a escucharlos? ¿Quién de aquí ya se sentó con los representantes del gobierno y de los patrones? ¿El Infonavit es tripartita? No, que es que porque ya hay prisa y tenemos que sacarlo hoy, lo mandan en la noche y lo vamos a apoyar en fast track. Termino como empecé. Sí a favor de que haya 2 millones de casas, sí a favor de que la gente pueda rentar una casa y la renta se abone para comprar la casa, concluyo. Pero absolutamente en contra de que vayan a quebrar al Infonavit y vayan a dejar a la gente sin su dinero que es de los ciudadanos y que el señor agrónomo Oropesa tiene antecedentes de quebrar empresas. ¿Es cuánto? Yo quiero decirles que el Infonavit por mucho tiempo fue la caja chica de muchos proyectos personales y políticos. Y la verdad es que el mundo inmobiliario que de México se convirtió de veras en una corrupción apestosa y hedionda. Lo que pasó es que los desarrolladores, bajo el manto protector de los gobiernos neoliberales, lo que hicieron fue construir casas pequeñísimas. En lugar de poner varillas, empezaron a poner alambrones
Y muchas de esas casas se convirtieron en una verdadera pesadilla para quienes habitaban esas casas. Quizá ustedes no las conocen ni las vivieron, porque ustedes pues no se acercan a la gente y nunca tuvieron la necesidad de vivir en una casa de Infonavit. Son casas pequeñas, son casas mal construidas. Vayan y a lo mejor pues tampoco salieron a campaña, pues, y por eso no se dan cuenta de cómo vive la gente en esas pequeñas casititas que no representan la dignidad de la persona humana que ustedes pregonan, ¿eh? Entonces, el tema es que tenían también deficientes redes eléctricas y el asunto es un asunto puritito de corrupción. Durante los gobiernos panistas, básicamente, los préstamos que otorgó el Infonavit a los trabajadores de fábricas, a los obreros, a los pequeños empresarios, a los jubilados, a los servidores públicos, se encontraban en zonas marginadas y lejos de cualquier lugar de desarrollo. Los mandaron a las afueras de las grandes ciudades a vivir ahí y no había infraestructura ninguna. Y pregúntenme por las áreas públicas, a ver qué les daban. Si había un barranco, ese era el área pública. O sea, violaron todo lo que tenía que ver con las reglas de urbanidad y de urbanismo de los estados. El Infonavit apapachó todo eso porque era cuate de los grandes constructores y de los grandes empresarios, porque a eso se dedicaron. Se dedicaron a ser cuates de todos los que construían. A la hora que diga la primer mentira me callan, porque esa es la verdad. En dónde están y cómo viven nuestros trabajadores, los huecos entre las paredes, los techos cayéndose, casas quemándose por la mala. ¿Y cuándo los vi reclamar eso a ustedes? ¿Cuándo alguien alzó la voz para decir que esto estaba mal? ¿Quién ha dicho algo respecto a esto? Eso fue lo que sucedió en el Infonavit y es lo que sucede. Vayan allá a Santa Elena en Suazo, los invito para que vayan y vean cómo corren los drenajes con unas casas que tienen menos de 6 años de construcción. Y están los drenajes ululando por las calles y por las avenidas porque hay una construcción deficiente. No queremos eso para los trabajadores de este país. Ahora ustedes hablan de la deuda de Pemex, no bueno, y de la quiebra de Pemex, pero si la quiebra de Pemex empezó con todo lo que ustedes hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues dejaron de meterle un quinto a Pemex, porque lo que ustedes querían, como los reyes de la privatización, era privatizar Pemex. Eso es lo que ustedes querían, que Pemex se privatizara. ¿Y qué hicieron? Pues no le metieron un quinto, ni un peso para un tornillo en Pemex. Eso fue lo que ustedes hicieron. Eso sí, cuando llegaban los excedentes petroleros, tuvieron magníficas ideas. La comanda azul. Y órale, empecemos con los moches. Y a repartir dinero y a pedir moches. Y en ese momento, muchos de los compañeros que militaban específicamente en esos partidos políticos ahora son los grandes constructores. Ellos construyen y le compiten a los constructores de veras. Claro, empezaron a construir, pero si esa es su desvergüenza. Y luego vienen a hablar aquí de que nosotros nos queremos quedar. No nos comparemos, compañero, no nos comparemos. Y yo puedo hablar de los moches porque yo estaba ahí y yo no participé en ningún moche, porque para tener la boca grande hay que tener la cola chica, así que yo no participé de los moches, por eso puedo hablar de los moches y por eso puedo hablar de lo que sé, porque yo estaba ahí. Y desde la Comisión de Cultura, imagínense ustedes, no bueno, y ahí empiezan los fondos de los moches con los excedentes petroleros y vienen a hablar de la quiebra de Pemex, no bueno, se necesita tener desvergüenza, pero bastante desvergüenza para hablar en esos términos. Y de los organismos estatales porque se quiere tomar la rectoría del Infonavit, claro. Tiempo, senadora. Claro, sí, termino, presidente. Claro que se quiere tomar la rectoría del Infonavit porque se le va a dar un gran giro, un giro social que atienda verdaderamente la demanda de los trabajadores, que no vivan en esas condiciones, que tengan casas dignas, que vivan bien, que puedan vivir y tener un lugar digno para vivir. Eso es lo que pretendemos con este cambio radical que estamos dando, y radical porque viene de raíz y porque queremos mejores viviendas para los trabajadores y no esas casas de vergüenza y de miedo que hicieron en la época en donde ustedes gobernaron. Y yo insisto, yo estaba ahí, por eso lo sé, pero en esa no las acompañé. Gracias. Pues yo siempre trato de ser respetuosa, pero tengo que iniciar esta intervención diciendo lo que todos en esta sala estamos pensando y desde el Zoom, que la forma más alta de la ignorancia es cuando rechazas algo de lo que no sabes absolutamente nada y que la ignorancia es osada y en este caso rampante.
Yo les diría a nuestros compañeros del PRI y del PAN que tomen su consejo y que lean el dictamen y que se den una paseadita por saber cómo funcionaba el Infonavit antes. Vamos a ver, ¿qué sí hace esta reforma? Vamos a garantizar que el 1,000,000 de viviendas, de las cuales solamente la mitad construirá el Infonavit, puedan llegar a construirse como una política pública, que no le corresponde ni a la ley ni absolutamente, es una política pública que necesita transitar. Y para eso necesita hacer adecuaciones a una reforma que todos aprobamos, al artículo 123, que dice que el Infonavit podrá construir y que incorpora el concepto de arrendamiento social. Y entonces, como el Infonavit podrá construir, hoy día en leyes secundarias estamos creando una filial del Infonavit, que no es una figura nueva, diputados del PRI y del PAN. Es una figura que inclusive ha sido exitosa con un organismo que funciona en la Ciudad de México, en la construcción de vivienda, hace muchísimo tiempo, y que así funcionan las filiales de Pemex, que por cierto, ustedes aprobaron. No es una APP, no le estamos dando el negocio a particulares como a ustedes les gusta. Es una filial de un organismo como el Infonavit que funcionará con las reglas mercantiles, pero que estará vigilada por el Estado. ¿Qué otra cosa hacemos? Desarrollamos el concepto de arrendamiento social. ¿Por qué? Porque la reforma laboral que ustedes aprobaron en el 2014, con Peña Nieto, le quitó los derechos de los trabajadores a los jóvenes y hoy los jóvenes no pueden. Y dense una vuelta, salgan de sus departamentos de lujo, de sus casas, señores. Dense una vuelta a la calle. Los chavos no pueden comprar una casa. No tienen la más mínima aspiración siquiera poder rentar. Hoy estamos dándoles el acceso a esa posibilidad a través de haber trabajado 1 año en el Infonavit. Y si deciden comprar esa vivienda, al cabo de 10 años la van a poder comprar y se les va a contar lo que pagaron para el arrendamiento. ¿Qué estamos además haciendo? Dando viabilidad al Infonavit en la operación. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo estuvo secuestrado por los sectores, y esa es la realidad. No, ni por el empresariado, ni por los trabajadores, por los representantes de los sectores que hicieron una mafia en el Infonavit y un negocio inmobiliario. Pero además es tan rampante la ignorancia que no saben que ustedes mismos aprobaron la reforma del artículo 4 que marca 7 condiciones indispensables para la vivienda. La asequibilidad, el aseguramiento de los servicios, la habitabilidad, la certeza jurídica. Lo aprobaron en el Pleno, por Dios santo, en diciembre. Hay que leer, hombre. ¿Qué otra cosa sí estamos haciendo? Transparentando el ejercicio del Infonavit. Y aquí voy a hacer referencia a lo que dijo un diputado del PRI. Dice, es que sí, la Auditoría Superior va a poder vigilar, pero no puede sancionar. A ver, pues si el discurso de ustedes mismos es tanta la ignorancia, que ustedes mismos están diciendo, el recurso del Infonavit es de los trabajadores y de los privados. La Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizar los recursos públicos. Lo que estamos haciendo es una cosa extraordinaria, que estamos complementando además diciendo que el director general del Infonavit tendrá que transparentar el estado que tendrá el Infonavit de manera consecuente y constante. Además, también estamos diciendo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará el buen desempeño financiero del Infonavit en coadyuvancia con la Comisión Nacional Bancaria de Valores a petición del propio empresariado con quienes ya se han reunido estas comisiones. Entonces, no vengan a engañar con el petate del muerto y con la ignorancia y el discurso. Además, la seriedad que le ponen. Oigan, diputados andan ahí en el mall comprando con el teléfono dando discursos completamente absurdos, por Dios santo. Si les interesan los trabajadores, demuéstrenlo. Vengan a esta comisión o cuando menos lean la iniciativa. ¿Por qué se opone el PRI? Hay que decirlo con mucha claridad. Si les acaba el negocio inmobiliario. Estamos acabando con el último resabio del oficialismo priista, que se ejecutaba a través de unos sindicatos que hoy representan menos del 17%, que representan en el Infonavit, y estamos abriendo la posibilidad de la inclusión del nuevo sindicalismo. Pero esos sindicatos que originalmente hicieron un pacto de impunidad, los conocidos como sindicatos charros, hicieron un pacto de impunidad con el PRI, y era la forma en la que se les pagaba a través de una bonita cosa que se llama la línea 3. Del Infonavit, donde se ponían de acuerdo los sectores, a veces empresariales, pero siempre relacionados con estos sindicatos corruptos, y hacían proyectos de vivienda. Miren, yo les voy a decir una anécdota muy rápidamente. Cuando yo fui presidenta de la Comisión de Vivienda, vinieron a visitarme estos representantes de los sindicatos y me decían, si tú quieres construir vivienda, tiene que pasar por nosotros. No, les dije, no somos iguales.
Yo no estoy aquí ni para construir vivienda ni para hacer negocio. Y no vamos a permitir esos actos de corrupción. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Estamos diciendo a través del artículo 42 y 44 que se acaban esas prácticas y que se tiene que transparentar el proyecto de inversión de vivienda a través del Infonavit. Y es tanta la ignorancia que viene a hablar acá de corrupción. El priismo, en serio, se les está acabando el negocio. Y por eso viene a decir aquí esta ola de barbaridades, porque sin estudio de factibilidad, y aunque el instituto se opusiera, el director general, hacían los negocios a través de esta famosa línea 3. Porque además se opone el PRI. Pues parece que tiene una vendetta personal contra el director general del Infonavit, un compañero de nuestro movimiento, porque además les quiero decir que viene lo que usan aquí de que quebró a Pemex. Hay que escuchar a sus propios ideólogos, señores. José Ángel Gurría dijo en este medio de difusión de Alarraqui, Atípica, el TV, no sé qué cosa se llama, que ellos habían tronado a Pemex, que ellos habían saqueado a Pemex y que se lo habían entregado desmantelado a este gobierno y que hacían mea culpa. Hay que leer, y si no pueden leer, hay que meterse en las redes sociales y buscar este discurso del propio Gurría. ¿Por qué? ¿Por qué se opone el PAN? ¿Por ignorancia? ¿Por pose? ¿Por mala información? Porque yo lo que he escuchado es esta barbaridad de que los 2.4, por cierto, no se dice Infonavit o Infonavit, se dice Infonavit. ¿No? Primero. Segundo, los 2.3 no son millones. No son millones, son billones de pesos. Es lo que vale el Infonavit en su conjunto. No solamente edificios, créditos, es lo que vale financieramente el Infonavit. No está a disposición. Si van a inventar mentiras, háganlo con fundamento. Yo voy a terminar con este tema para acabar con estas malas percepciones. Ni opacidad ni corrupción, todo lo contrario. No somos iguales. Estamos transparentando y fiscalizando. Los fines no se van a cambiar, los instrumentos de control político no van a estar confinados, la gente que tiene que ir a comprar vivienda no sé dónde. Bueno, de verdad, no conocen el Infonavit. Voy a concluir, todo el mundo se ha excedido y yo voy a concluir diciendo, no malinformen a la gente, no los están confinando, la gente va a poder hacer ejercicio de su libertad de escoger su vivienda y utilizar su crédito Infonavit. Lo que estamos garantizando es la construcción de vivienda. Y termino diciendo, yo sé que se sienten arropados porque ha llegado de presidente a Estados Unidos la ignorancia, pero eso no lo podemos replicar en este país. La mentira, la arrogancia y la ignorancia no será permitida para engañar al pueblo de México. Estamos cumpliendo nuestro deber histórico y a los compañeros de nuestro movimiento hay que bien informar, porque la ignorancia de estos compañeros pues es evidente, pero además es rabiosa. Gracias.